El filósofo, escritor, historiador francés Voltaire decía que solo los hombres de bien tienen amigos, ¿no? Los hombres buenos, porque la gente perversa tiene cómplices, secuaces. Los políticos tienen adeptos, seguidores que no siempre son muy leales, ¿no? Pero la gente buena tiene amigos. ¿Por qué lo digo? Porque voy a presentar a dos amigos y quería comenzar justamente por eso, que eso implica respeto, admiración, mucho cariño. Roque Benavides, que ya ha estado con nosotros, nuestro presidente de Buenaventura, para inaugurar una dinámica muy interesante que hemos llamado Fireside, con César Campos también. Y César Campos, también periodista, un colega muy querido, somos amigos de la Universidad Católica hace ya muchísimos años. César ha sido director de una serie de publicaciones, revistas, diarios, en radio, en televisión. Actualmente es el conductor del programa especializado Rumbo Minero, columnista del diario Expreso. Y así ese énfasis en esa relación cuando uno presenta a dos personalidades, a dos amigos que ahora van a conversar con ustedes. A propósito justamente de estos temas que estamos nosotros hablando, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Cómo va realmente nuestra industria? ¿Cómo estamos avanzando? Y creo que van a disfrutar muchísimo de este Fireside con César y con Roque. César, adelante. Querido Gonzalo, muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Es realmente un honor estar presente en este segmento que efectivamente, como Gonzalo lo ha destacado, y esta mañana también la presidenta de Perumín 37 Convención Minera, Jimena Sologuren, constituye una novedad en la dinámica que ha tenido siempre Perumín. Y por lo tanto vamos a hacer honor a lo que se puede traducir, Jimena también lo explicó en la mañana, de lo que es un fireside chat, que en realidad es una conversación al lado de la chimenea que se inspiró en lo que precisamente hizo el presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, durante la Segunda Guerra Mundial, cuando no existía la televisión, y él conversaba con el pueblo de los Estados Unidos a través de la radio y decía que lo hacía al lado de una chimenea. Eso vuelve mucho más cálido y familiar el diálogo. Publio Terencio, el africano, era un comediógrafo y dramaturgo de la época republicana de Roma, 150 años antes de Cristo. Inmortalizó en boca de uno de sus personajes una frase con la que quiero empezar esta conversación. Soy hombre, nada de lo humano me es ajeno. Algo parecido a lo que Gonzalo aludía a la frase de Voltaire. Soy hombre, nada de lo humano me es ajeno. Yo debo confesar, como lo ha destacado también Gonzalo Iwasaki, conozco cerca de 50 años, nada menos que al ingeniero Roque Benavides Ganosa, pero creo que casi nada de Roque me es ajeno. Yo no puedo decir nada de Roque Mensajero, casi nada, porque Roque, quienes lo conocen aquí, tantos amigos, es un cofre pues siempre de misterios, lleno de enigmas, ¿no? Tiene de repente más cosas por investigar que la piedra y los 12 ángulos del Cusco, algo parecido, ¿no? Entonces, me propongo en esta conversación con Roque Benavides desentrañar probablemente esos misterios, esos enigmas, y de repente ilustrarlos a todos ustedes en una vida tan provechosa al servicio de la minería, que como ustedes saben no proviene solamente de la tarea que realiza Roque, sino también de su señor padre, el admirado, siempre respetado y recordado don Alberto Benavides de la Quintana. Roque, yo quiero empezar para que le expliques al auditorio algo que a mí siempre me llamó la atención y creo que te lo mencioné en alguna circunstancia. Habiendo tu padre fundado el Departamento de Ingeniería y Minas en la Universidad Católica y tú decides postular a nuestra alma mater, la Universidad Católica, en el año 72, te inclinas por la ingeniería civil y no por la ingeniería de minas. ¿Qué motivó esa decisión? Muchas gracias por esta oportunidad y estar con mi querido amigo César Campos. La verdad es que yo no sé en qué momento acepté esta entrevista, pero en fin, porque bromas aparte, puede sonar pues un tanto pretencioso. La verdad, comenzaré y con los años nos volvemos pues medios cuentistas, ¿no? Mi padre, cuando se presentó a la Escuela de Ingenieros en 1946, se presentó para estudiar ingeniería civil. Pero eran las épocas del mariscal Benavides, casado con mi tía Francisca Benavides Díez Canseco, o sea, tía carnal de mi padre.
Y todo de la ingeniería civil tenía que ver pues con la política. Y entonces mi viejo dijo, él contaba, que para no tener nada que ver con la política, buscó otra profesión que podía él estudiar y se fue a la ingeniería de minas. Qué curioso. Hoy día seguramente la ingeniería de minas tiene más que ver con la política que la ingeniería civil. Guardando las grandes distancias, y les ruego, por favor, ni siquiera un ápice de pretensión en este sentido. Cuando yo ingresé a la Universidad Católica, yo me inscribí para ingeniería de minas e ingresé a ingeniería de minas. Sin embargo, mi vocación siempre, desde niño, yo construía casitas con adobitos y cosas de niño y siempre me gustó eso. Y entonces, como al año y medio, me armé de valor y fui a conversar con mi viejo y le dije, ¿sabes qué, viejo? Sinceramente, lo mío es pues la ingeniería civil. Yo lamento mucho que tú tengas estas expectativas. Mi hermano mayor, un hombre inteligentísimo, Alberto, mi hermano, que estudió filosofía, ni siquiera derecho como su abuelo, que fue vocal supremo, mi abuelo don Alberto Benavides Díez Canseco. ¿Y cuál no sería mi sorpresa? Que mi padre, lejos de deprimirse, por supuesto, para nada, dijo, no te preocupes, hijo, la ingeniería civil también se aplica a la minería. Y se acabó la discusión. Y por supuesto, no cabe la menor duda. Y quiero contarte un aspecto que mucha gente no sabe, y lo he comentado con un grupo de ingenieros, nunca lo habían escuchado. La historia de por qué se dicen a los ingenieros civiles. Hasta 1890, solo habían ingenieros militares. La ingeniería era de los militares. Y cuando entraron civiles, ¿cómo les llamaron? Ingenieros civiles. Y de esos ingenieros civiles es que nacen los mineros, los mecánicos. Así que por si acaso, don Víctor Govitz, son hijos de la ingeniería civil. Así que todo el resto de las ingenierías. Tanto es así que en Chile, y esto es interesantísimo, hasta el día de hoy, los egresados de ingeniería salen como ingeniero civil de minas, ingeniero civil mecánico, ingeniero civil electrónico. Todavía se guarda la tradición de hace más de un siglo de la ingeniería civil. Pero la razón de mi vocación por la ingeniería civil fue porque desde niño la tenía, pero con esa vocación de matemáticas que siempre nos gustó. A mí me llamaba la atención porque tu padre, en el fabuloso libro que ha preparado Diego de la Torre sobre la historia de Buenaventura, él justamente que captura el espacio en el que don Alberto Benavides de la Quintana resalta como la mejor etapa de su vida, sin haberse propuesto jamás ser docente, haber aceptado del quien entonces era rector de la Universidad Católica, don Felipe MacGregor, Gonzalo, todos los que hemos pasado por ahí, lo recordamos muchísimo, sacerdote jesuita, que según entiendo fue profesor de tu padre en el Colegio Inmaculada, ¿no? Le enseñó en quinto de media en el Colegio de la Inmaculada el curso de geología. Geología. En el colegio se enseñaba en quinto de media geología. Y de ahí fue que comenzó esta vocación. Ahí estamos hilvanando esta historia que es muy importante para la historia y la minería también, porque refiriéndonos a don Alberto, precisamente cuando él funda el Departamento de Energía, de Minas en la Universidad Católica, él mismo señala en este libro que hace Diego de la Torre, fue la etapa más feliz de mi vida. Yo no enseñaba, yo no era docente. Felipe MacGregor le dijo, yo no quiero que tú enseñes, yo quiero que tú seas un promotor. Y al fin y al cabo, luego vamos a hablar de la educación, que es algo que te apasiona también a ti. Resulta muy importante destacar este aspecto. Pero hay otra curiosidad, ya para cerrar este capítulo de tus ancestros y tus raíces en la ingeniería mina y la ingeniería civil, cuando don Alberto es becado a la Universidad de Harvard, ¿no es cierto? Y él, se retrasa en su vuelo y otro compañero suyo, más bien, puede estudiar la carrera de ingeniería civil que se había propuesto seguir don Alberto, quedándole el campo de la geología. ¿Puedes narrarnos algo de eso? Me hace sentirme mejor porque ahora estamos hablando de realmente un hombre que vale, como fue mi viejo. La anécdota es muy curiosa. Él se presentó a la beca que daba la Cerro de Pasco, otrora
gran compañía en el Perú. Muchos aprendieron del Cerro de Pasco. Nosotros como Buenaventura nos sentimos sucesores del Cerro de Pasco. Creemos que lo que se hizo en el Cerro de Pasco fue extraordinario. Y él se presenta una beca y se presentan dos grandes señores. Alfonso Bayón, fundador también de San Ignacio de Morococha, y Alberto Benavides. Y resulta que él sale en un vuelo retrasado, parece que Alfonso Bayón llegó antes, y había una beca de metalurgia y una beca de geología. Y mi padre quería lo de geología, pero dijo, bueno, llegué tarde, me la quitaron. Parece que don Alfonso Bayón escogió la beca de metalurgia y mi padre cogió la beca de geología en Harvard. 1942, a mí me gusta mucho la historia y hay que entender que el año 42 los jóvenes americanos estaban en el frente de guerra. Qué doloroso, ¿no? Y la Universidad de Harvard, contaba mi viejo, estaba vacía, no habían alumnos. Y entonces tenía los mejores profesores del mundo para unos cuantos alumnos. Y él recordaba esa época como una de las épocas más lindas de su vida. Hay que entender lo que han sido las guerras y la guerra mundial debe haber sido terrible. Con toda seguridad. Algo muy importante que también habíamos quedado en abordar era respecto a esta práctica que tú realizaste con un personaje que luego se convirtió en ministro de Economía, o creo que antes ya había sido ministro de Economía, con Walter Piazza Tanguis, ¿no? En COSAPI. Bueno, mi primer trabajo en la práctica de la ingeniería civil fue un día que a mi viejo le digo, oye, quisiera hacer una práctica. Levantó el teléfono y llamó al ingeniero Walter Piazza de COSAPI y por supuesto me recibieron muy bien y la pasé extraordinariamente bien. Quisieron convencerme de que no vaya a estudiar mi maestría, sino que me quedara a trabajar en COSAPI, pero yo le dije, nones, yo quiero seguir estudiando y por supuesto me fui a Inglaterra a estudiar mi maestría, ¿no? Vamos a hablar, como decíamos más adelante, también de todo este proceso educativo que tú has tenido, en la que has fortalecido sobre todo tus capacidades de gestión, tus capacidades administrativas, no siendo un ingeniero de minas propiamente de profesión. Pero me interesa, pasando por alto, porque el tiempo, la verdad, ni lo necesitamos siquiera abordar toda esa etapa infame del gobierno militar en la que se atacó mucho a la minería, se dispusieron medidas en la que se estatizó, por ejemplo, el Cerro de Pasco, en fin. Pero luego ese proceso, que creo que le puede interesar mucho a nuestro público, de levantamiento de Buenaventura después de todos los esfuerzos que hizo tu padre desde el arrendamiento de Julcani en el año 1952, fundando Buenaventura en 1953, hasta llegar a los años 80, que fueron muy difíciles, toda esa década de los 80 también para la minería. ¿Cómo así Buenaventura termina estando en el full listing de la Bolsa de Valores de Nueva York? Bueno, yo creo que hay que comenzar desde la década de los 60, que viene pues este gobierno militar. Mi padre estaba de presidente del Cerro de Pasco, fue presidente del Cerro de Pasco desde el año 64 al año 71. ¿Por qué renuncia de presidente del Cerro de Pasco, el único presidente peruano que tuvo el Cerro de Pasco? Fue porque el señor Murphy, que reemplazó al señor Koenig, algunos de ustedes de repente recuerdan esos nombres, dijo, el Perú ya no tiene futuro y vamos a vender el Cerro. Y tuvo la ingenuidad de acercarse donde Velasco y decirle queremos vender el Cerro de Pasco. Y bueno, Velasco con sabia conocimiento dijo, bueno, si quieren vender, los expropiamos. Y se expropió el Cerro de Pasco. Y ahí comenzó una época donde en el fondo no se desarrolló la minería. Hay que recordar que desde 1969, Cuajone, hasta 1993, Yanacocha, no se desarrolló un solo proyecto minero en el Perú. Yo rindo mi homenaje al señor Archibald, que supo convencer al gobierno militar. En vez de correrse, en vez de decir voy a vender, dijo nosotros vamos a sacar adelante Cuajone. Y eso fue lo que salvó a Southern Perú, por si acaso mis amigos de Southern que puedan estar acá para que conozcan un poquito de la historia de su empresa. Realmente fue extraordinaria la actitud. Un señor como Archibald contra un señor como Murphy, que era un yuppie
de Estados Unidos que decidió que quería invertir en otros negocios. La Cerro Pasco desapareció, sábado en Perú, ustedes saben lo que es hoy día, fíjense lo que es la historia. Y así, bueno, nosotros flotamos, quién sabe, sacamos adelante en la década de los 70 Uchucchacua, Uchuc pequeña, Chacua vieja, poquito de quechua, y sacamos adelante la mina de Uchucchacua con gran esfuerzo. La IFC ayudó muchísimo en esa época. La década de los 80 fue un desastre. Realmente ni el segundo gobierno de Belaúnde ni el primer gobierno de Alan García ayudaron mucho, pero con la venida del presidente Fujimori, la apertura de la economía peruana, comenzaron a llegar inversionistas al Perú y nos convencieron de que Buenaventura tenía el potencial. Ya estábamos comenzando con Yanacocha, que tenía el potencial para alistarse en la Bolsa de Nueva York. Mi padre, año 96, 74 años, tenía una serie de chiquillos que queríamos entrar pues a estos mercados internacionales, pero por supuesto él mandaba y se le preguntó, ¿tú estarías interesado? Esto nos lleva a una dinámica distinta. Y él era el más entusiasta después, ¿eh? Realmente a los 74 años listar una compañía no es una cosa pues que uno hace normalmente. Y lo cierto es que fue un listado en la bolsa muy exitoso. Nosotros fuimos la primera empresa minera latinoamericana en inscribirnos en la bolsa de Nueva York. Fue producto de las condiciones que se dieron en el Perú. Y eso es lo que nosotros necesitamos acá, tener condiciones para que esas pequeñas, medianas, microempresas crezcan. Pero si no tenemos las condiciones, no va a suceder eso. Buenaventura es el caso de una empresa muy esforzada, con súper profesionales, un equipo extraordinario y que además supo acceder a estas oportunidades que se nos dieron. Levantamos capital, pudimos invertir en una serie de proyectos, es lo que nos ha permitido sobrevivir muchos años. A veces tengo la sensación de que los fundadores pues son extraordinarios, pero a veces mantener las empresas, qué difícil que es. Y bueno, ahí estamos, al pie del cañón, siempre tratando de que Buenaventura pueda seguir creciendo, porque cuerpo que no crece se muere, así que necesitamos como empresa seguir creciendo. Tú destacas mucho tu pasión, decíamos, por la educación. Y me lleva primero a una pregunta personal, pero luego para que hagamos una reflexión sobre este factor educativo que también has tratado con los líderes mineros internacionales esta mañana aquí en la cumbre minera. ¿Por qué te decidiste a ir a Inglaterra cuando tu padre, que había estado en Harvard antes, pudo haberte ido a los Estados Unidos? Hace las preguntas que sabe las respuestas. Sí, así son los periodistas. Yo los conozco. Lo cierto es que yo terminé pues ingeniería en la Católica y quería, como supongo que muchos chicos, y es muy complementario la educación en administración de empresas para los ingenieros. No creo que sea tan complementario para quienes estudian administración, estudiar una maestría en administración. Sin embargo, también los ayuda porque les abre la mente. Y yo tenía, como todos, pues estamos hablando finales de la década de los 70, la idea de irme a estudiar a Estados Unidos más cercano. Y le comenté a mi viejo, él estaba dispuesto, por supuesto, a apoyar, pero también conversaba con otra persona que tuvo pues mucha influencia en mi vida, que fue mi tío Víctor Raúl Aya La Torre, ¿no? Y yo conversé largo con Aya, como tú bien sabes, y lo hemos conocido juntos. Y le decía, pues fui a hablar con él y le dije, me quiero ir a estudiar una maestría a Estados Unidos. ¿Y por qué a Estados Unidos? ¡A Inglaterra! ¡A Inglaterra! Total, comencé a averiguar y en esas épocas no habían tantos alumnos. Hoy día está muy de moda irse a estudiar a Europa, pero en esa época no era tanto. Y averigüé y me fui pues a estudiar a un college que es el college más antiguo de administración de empresas, que es Henley Management College, que realmente ofrecía pues un programa de estudios que me atrajo mucho. Y era la oportunidad, nunca había ido yo a Europa, y fue la oportunidad para estar
en Europa del año 79 y 80 y sacar mi maestría, ¿no? Además, Aya de la Torre te recomienda conversar con un amigo suyo que había conocido en su condición de fellow de Oxford. Después, justo antes de salir de viaje, si mal no recuerdo, fue 6 de mayo del año 79, me fui a despedir de Aya de la Torre, y Aya de la Torre estaba muy mal, muy mal. Casi no podía ni escribir, estaba sentado en una silla, estábamos con Jorge Idiáquez, y le digo, tío, me voy. Y trató de escribir algo en una libretita que yo guardo, por supuesto, y nada, no balbuceaba. Ya estamos hablando de hace más de 45 años, así que yo creo que no es un secreto. Y salí, por supuesto, muy golpeado, 24 años, 23 años, y le digo, Jorge, yo no le he entendido a Jorge Idiáquez. Dice que lo dejas con el corazón en las manos y que vayas a visitar al profesor Pring Mill a St. Catherine College en Oxford. Cosa que, por supuesto, en cuanto llegué a Inglaterra, llamé al profesor Pring Mill, año 79, 10 años antes de la caída del muro de Berlín. Y hablo con el profesor Pring Mill y le digo, tengo este encargo del doctor Aya de la Torre y quisiera ir a visitarlo. Ah, con mucho gusto, pero me estoy yendo en un viaje de estudios a Cuba. A Cuba, dije yo. Ay, Dios mío, este es uno de los amigos socialistas de mi tío Víctor Raúl. Y bueno, Cuba. Y bueno, con tan mala suerte que el 2 de agosto de ese año fallece Víctor Raúl y yo consideré que ya era pues casi una obligación. Lo llamo de nuevo al profesor Pring Mill a St. Catherine College y me contesta, por supuesto, venga, me invitó a almorzar. Yo llegué a St. Catherine College y bueno, comencé a hablar en irregular, mal inglés, en fin, lo que fuera. Y de repente él cambia a castellano y me comienza a hablar en un castellano sin acento, o sea, mi castellano peruano. Y entonces le digo, profesor Pring Mill, usted me va a disculpar, mi despedida de Aya de la Torre fue muy dramática y yo no me supo decir por qué y quién era usted. Usted ha vivido mucho en el Perú. No, señor Benavides, yo hablo con el castellano de la persona con la que estoy hablando. ¿Cómo? Sí, yo soy profesor de literatura hispano-latinoamericana acá en Oxford y hablo con el acento de la persona con la que me toca hablar. Un hombre brillante, gente como la que conoció Aya de la Torre y por supuesto tuvimos un almuerzo y después nos volvimos a ver. Claro. Fue una experiencia única que yo, por supuesto, valoro enormemente, ¿no? Bueno, Roque, nos quedan ya pocos minutos y ya que hemos aludido a la política, es inevitable preguntarte, además estoy inspirado por el reclamo acá de muchos de los amigos presentes, para preguntarte algo que era evidente. Tú siempre desde tu punto de vista empresarial y tu actividad empresarial has reclamado que el sector, no solamente minero, sino en su conjunto, cualquier actividad económica que haga empresa, emprendimiento en el Perú, se fije en la política, se dedique a la política, active probablemente también en la política. Y de ti se ha hablado constantemente que tenías la pretensión de ser candidato presidencial. Te registraste, no sé si lo habías hecho muchos años antes, yo no recuerdo si fuiste militante del Partido Aprista Peruano, pero luego hubo ese registro y has visitado muchas veces las bases apristas. Yo percibo que había una ilusión de parte de un sector con el cual puede estar de acuerdo o no la mayoría acá de los presentes, pero que de todas maneras motivaba una decisión tuya para ser candidato. Si en caso habías tomado una decisión, ¿qué fue lo que te quitó de la cabeza la idea de aspirar a la presidencia de la República en el Perú? Yo creo que la política en el Perú es muy complicada. Yo admiro a quienes tienen el valor de meterse y, por supuesto, uno tiene que analizar la vida familiar. Yo creo que la familia está por delante. Yo estuve casado y... Solo una acotación, Roque. Entonces, la pretensión la tuviste, pero luego reflexionaste. Yo siempre digo que si fuera hijo único, soltero, no tuviera hijos y no tuviera patrimonio, me meto en política. Pero como no cumplo con ninguno de los requisitos, es imposible meterme, ¿no? Así de sencillo. Yo veo cómo se maltrata a la gente, es decir, lo que vemos ahora último con los fiscales y estas cosas, es decir, por quítame estas pajas, te destruyen la vida. Lo cierto es que normalmente
la familia no quiere que uno se meta en política. Mi madre, yo mucho me acuerdo, decía, la política. Y claro, lo que se sufrió en mi hogar, especialmente en el hogar de mi madre, con las persecuciones de mi tío Víctor Raúl, fueron terribles. Esas cosas que uno dice ahora, está mal la política, en esas épocas a De la Torre lo hicieron pomada. Y seguramente a Belaúnde también, con el gobierno militar y con tantas otras cosas que han sucedido en nuestro país. Así que, no, el tema de la política, yo siempre repito, tú me has escuchado, Aristóteles decía, el hombre es un animal político. Y ahí De la Torre agregaba, y si no es político, se queda en lo primero. No somos animales, todos hacemos política. Este perumín es hacer política de la buena, es transmitir un mensaje que la industria minera tiene mucho que colaborar, tiene mucho que aportar, que por supuesto, y lo vimos en el panel, me dio mucho gusto poder decirle a todo el público, por si acaso competimos por las inversiones, así que si nosotros no nos portamos bien, no van a venir a invertir acá, y por supuesto, cuando digo no van a venir a invertir, no estoy hablando que solamente los gringos nos van a venir a salvar con inversión extranjera, es el respeto a la inversión nacional. En el Perú, del 100% de la inversión, 20% es inversión pública y 80% es inversión privada. Y del 80% de la inversión privada, hay 20% que es inversión extranjera. 80% de la inversión privada es peruana. Nosotros, los peruanos, somos los que tenemos que sacar la cara por nuestro país y nuestras inversiones son las que deben de ser respetadas. Por eso es que la política, la legislación tiene que tener una vocación de contribuir a que haya mucho más empresarialidad. La gente dice, la empresa es contar billetes. No, la empresa es mucho más. La empresa es generación de puestos de trabajo. La empresa es hacer política de la buena. Y eso es lo que nosotros creemos. Yo no estoy en la búsqueda de un puesto público y seguramente por razones familiares nunca lo haré, pero creo que dar opinión, me entrevistaba hace unos minutos radioprogramas y me decía cuál era la autocrítica. Bueno, la autocrítica es que muchas veces no salimos lo suficiente quienes estamos en el sector empresarial. Muchos jóvenes nos tienen admiración porque saben que la universidad prepara para acceder a un puesto que muchas veces es ese sector empresarial el que los acoge. Así que yo sí creo en la política, somos políticos, pero de ahí a ingresar y buscar una posición pública va a ser muy difícil. Bueno, tuvimos una grata experiencia en mayo de este año, los dos, gracias a la intermediación de alguien que está presente acá en el auditorio, la doctora Alicia Solari, militante del Partido Nacional, el llamado Partido Blanco de Uruguay, fundado en 1836. Con Roque nos quedamos sorprendidos de la institucionalidad democrática uruguaya, porque además, gracias precisamente también a la doctora Solari, conocimos a los dos presidentes que son padre e hijo que todavía viven, Luis Alberto Lacalle Herrera y a Luis Alberto Lacalle Pou, el anterior mandatario de la República Oriental de Uruguay. Yo quería una reflexión tuya en torno a eso que vivimos, esos 3, 4 días que estuvimos en Montevideo, porque la verdad yo me quedé gratamente impresionado de los dos presidentes, claro, uno más joven, más dinámico, con ideas de ahora, inteligencia artificial, pero el otro muy solemne, muy de su tiempo, muy ilustrado, muy culto, Luis Alberto Lacalle Herrera. ¿Qué impresión te causaron a ti? Y la última pregunta, si llegaremos a ser algún día, Dios quiera, como Uruguay, tener esa base institucional democrática que tanto admiramos. Si es que la política peruana y los partidos políticos fueran como nuestras empresas, otro sería el Perú. Hay una institucionalidad, una jerarquía. Cuando llegamos, tú te acordarás, el expresidente Lacalle Herrera nos recibió en la calle. Suena a verso, la calle, en la calle. Bueno, y nos recibió, nos enseñó todas las oficinas en la Plaza de Armas de Montevideo, una oficina mantenida pulcramente, con sitios de reunión, donde la gente va y se reúne. Ese es mi recuerdo de Víctor Raúl.
Víctor Raúl iba todos los días cuando estaba en el Perú y se sentaba y escuchaba y promovía tal y cual escuela. Hoy día, lamentablemente, los partidos políticos son partidores, ya no son partidos. Cuando tenemos 37 o 38 partidores, ¿qué cosa están enseñándole a esos jóvenes? Es una tragedia. Y tener una dinastía, porque el abuelo de la calle Herrera también fue presidente, y el hijo de la calle Herrera, la calle Po, que le gusta venir a correr tabla acá a Punta Hermosa, es pues un yupi, ¿no? Enhorabuena. Yo creo que es un hombre inteligente, un hombre con ideas muy claras, muy de economía de mercado, y creo que eso es fundamental. Eso es lo que nosotros tenemos que promover acá en nuestro país. El muro de Berlín cayó en 1989, demostrando que el comunismo ha fracasado. Yo no digo que seas ultraderecha, pero hay pues moderación. Por supuesto que tenemos conciencia social, tenemos conciencia ambiental, pero también tenemos conciencia de que hay que desarrollar el país y generar riqueza. Eso es lo que tenemos que hacer acá en el Perú. Bueno, no quiero que el público, por considerar que somos de la tercera edad, tanto Roque como yo, nos volvemos más habladores y ya nos hemos excedido el tiempo. Hemos acabado este primer Fireside Chat que me parece muy interesante, reitero el modelo, y te agradezco, Roque, porque creo que ahora lo conocemos un poco más, siempre en esa visión que se proyecta desde su padre, a quien muchos de acá los presentes conocimos y admiramos tanto. Te agradezco, Roque. Mi padre y mi madre. Tu padre y tu madre, doña Elsa. Mi madre nos enseñó por favor, los valores de la responsabilidad en la vida, de acuerdo, el esfuerzo en la vida. Mi padre, por supuesto, un tipo que realmente dedicó su vida al trabajo, así que teníamos el ejemplo y teníamos la mujer que nos taladraba en la cabeza que teníamos que ser muy esforzados. Totalmente cierto. Muchas gracias, Roque. Un aplauso para Roque Benavides. Un aplauso para ambos. Un éxito nuestra dinámica Fireside. Oigan, ustedes pueden hacer un talk show, de verdad. ¿Por qué no hace un programa juntos en Rumbo Minero, una secuencia, César? Dile a Jorge Benavides, hacemos una... Gracias, César, muchas gracias, Roque.